Buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos siguen en directo, porque puede que en cualquier otro momento del día en la grabación en el canal de YouTube estén visualizando esta entrevista, esta conversación con la que ponemos fin al ciclo de encuentros, de entrevistas, de debates que el Museo Casa Botines Gaudí ha programado, ha realizado a lo largo de toda esta semana con ocasión de la celebración del Día Internacional de los Museos. Una ocasión que no queríamos desaprovechar para generar un espacio de encuentro, de debate entre profesionales del sector museístico, con profesionales también, con proyectos museísticos tanto de naturaleza pública como de naturaleza privada, en un año que ha sido probablemente muy particular en lo que a los museos se refiere, como consecuencia de la pandemia. Digo particular en amplio sentido, porque indudablemente el sector cultural y de los museos ha sufrido los efectos de la situación de crisis sanitaria, con implicaciones, obviamente, en todos los órdenes sociales. En lo cultural, yo creo que se han hecho sentir con especial virulencia, y los museos, como otras organizaciones sociales, bueno, pues se han enfrentado a un proceso quizás introspectivo en el que han tenido que a veces reinventarse, a veces reflexionar sobre su misión, a veces buscar otras formas de conectar con sus públicos, pero en cualquier caso extraer reflexiones que pueden ser amplias, que pueden ser duraderas en el tiempo pospandémico. Hoy charlamos con don Roberto Fernández, director del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla-León, en torno al tema, que es una de las cuestiones sobre las que el Consejo Internacional de los Museos nos invita a reflexionar en esta conmemoración, esta efeméride del Día Internacional de los Museos. Sostenibilidad en el museo, el desarrollo del entorno a través de la cultura. Un museo al que hoy nos acercamos, que a pesar de encontrarse en un medio rural se ha convertido en, bueno, pues uno de unos proyectos museísticos más significativos, más novedosos, más llamativos de la provincia de León, también naturalmente en el conjunto de la comunidad de Castilla y León, y un museo bueno, pues que se enfrenta a ese gran reto de convertirse en un agente activo, dinamizador de su entorno en el medio rural. Roberto, muchísimas gracias por participar y por atendernos a este requerimiento de Casa Botines. Nada, gracias a vosotros por contar con el museo para estas jornadas. En esta semana, además, bueno, en la que estamos, los que estamos trabajando en museos, bueno, pues en nuestra semana, ¿no?, del año. Claro. Y así tenemos que celebrarlo, y además está muy bien que hagamos piña, que se fomente ese espíritu corporativo entre las instituciones museísticas, porque muchas de las cuestiones que abordamos o que hemos ido abordando a lo largo de esta semana, seguro que también las que charlemos en los próximos minutos nosotros, pues afectan a todo el colectivo de lo que representa el entramado museístico con el que cuenta la provincia, Castilla y León o el conjunto del país, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo ha ido la vuelta a esta relativa normalidad, vamos a decir así, en un museo en el medio rural? Bueno, pues yo creo que la vuelta ha ido, en nuestro caso, ¿no?, pues como les ha ido a todos, ¿no?, porque nos hemos tenido que acostumbrar a una nueva normalidad, nos hemos tenido que acostumbrar a una serie de normativas sanitarias, o no puede ser de otra manera, y que es común, independientemente de que estemos en un entorno rural, urbano o donde queramos estar. Yo creo que todos nos hemos tenido que adaptar a estos nuevos aforos, a esta situación extraña en la que no puedes hacer visitas guiadas nada más que para un grupito muy reducido.
aunque vengan todos juntos en autobús, pero al final pues te tienes que adaptar, ¿no?, a ese tema. Yo creo que en ese sentido no ha habido mucha diferencia, ¿no?, en cuanto a cómo nos hemos adaptado nosotros o cómo hemos salido a esta nueva normalidad con respecto al resto. Tal vez quizás la singularidad que tenemos nosotros, ¿no?, por nuestro espacio, por nuestro contenedor, ¿no?, por el museo, que es un lugar muy abierto, es un lugar muy grande, que da esa sensación, yo creo que real, ¿no?, de seguridad sanitaria, ¿no?, que todos estamos huyendo de los espacios cerrados, de los lugares confinados. Bueno, pues la gente sabe que nuestro museo no va a tener problemas, no va a haber aglomeraciones, no va a haber masificaciones, no se va a encontrar con lugares en los que tenga que coincidir con otras 15 personas y, bueno, se vea muy próximo a otras y tenga este miedo. Y luego, por otro lado, también, pues claro, estamos en un entorno bueno, pues idílico, ¿no? Porque estamos en la montaña oriental leonesa, en un valle maravilloso, una zona muy abierta, en plena naturaleza, y yo creo que esa conjunción de un edificio amplio, que te permite hacer muchas cosas sin problemas de aforos y sin problemas de espacio, en un entorno pues también tan amplio y tan, bueno, no sé cómo decirlo, saludable, ¿no?, si se puede decir así de esta manera, pues yo creo que hizo que, sobre todo el verano pasado, pues a pesar de no tener visitas de grupos organizados, autobuses, de excursiones, ni de escolares, ni de ningún otro tipo de colectivos, tuviéramos, creo que acabamos el verano pasado con 3.000 o 4.000 visitantes más. Entonces se vio claramente que era un perfil, además de usuarios, que buscaban eso, salir de León, de Madrid, de las ciudades grandes, buscar el entorno más rural, bueno, el entorno de la naturaleza, y a la vez, bueno, pues sabían que tenían un museo de estas características en un entorno que reunía, bueno, pues esos requisitos que buscaban de lugares abiertos y saludables, y fue esa conjunción que nos dio, bueno, yo creo que un empujón dentro de lo malo, ¿no? Al final la gente pues se fijó que estábamos allí, ¿no?, y que Claro. podíamos ser, bueno, saludables, y en ese sentido quizás es la única diferencia que veo de cómo hemos salido unos y otros por el entorno. Aunque ya es un museo muy consolidado, habrá sin duda quienes no lo conozcan. Cuéntanos, Roberto, ¿qué es lo que podemos encontrar en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero? Bueno, pues es un museo, bueno, consolidado, entre comillas, ¿no?, porque tenemos 13 años de andadura, y, bueno, son en los periodos de la vida de los museos pues es relativamente joven, pero sí que es cierto que está consolidado, y en el sentido de que, bueno, nuestra función ya está muy clara, la estamos ejecutando como creo que debemos hacerla. Estamos asentados ya en el panorama autonómico y nacional, y, bueno, no sonamos extraños, ya todo el mundo más o menos sabe dónde está el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Y, bueno, el visitante lo que se va a encontrar allí, aparte de, como te decía antes, de un entorno estupendo, lo que se va a encontrar son dos cosas, ¿no? Por un lado, un contenedor, un edificio que formó parte de la ferrería de San Blas, de la primera industria siderúrgica moderna de España, un edificio único en España y en Europa, no hay ningún elemento de estas características y de esa época en ningún otro lugar de España ni de Europa, una joya de edificio, bien de interés cultural, lo llamamos la Catedral del Hierro porque es como una auténtica catedral, y además se va a encontrar dentro de este magnífico contenedor, y que ya solamente por eso merece la visita, se va a encontrar la historia de los primeros pasos de esta siderurgia en nuestro país, que se dio allí, en ese edificio, en ese entorno de Sabero, donde le contamos cómo fue aquella aventura, cómo fue aquella historia de unos hombres extraordinarios, empresarios y técnicos que se unieron en el siglo XIX para llevar a un pequeño pueblecito del norte de León algo que estaba ya implantándose en Europa y que en España todavía no tenía casi ni visos de aparecer. Le contamos esa historia y le explicamos un poco también los procesos técnicos de fundición y de trabajo del hierro. Y luego, además, en la parte de minería, pues le hablamos de una actividad tan importante como ha sido la minería en nuestra comunidad y también en España, ¿no? Y le explicamos pues la historia de la minería en nuestra comunidad, las características del trabajo del minero y, sobre todo, esa parte sociológica, ¿no? Cómo es la cultura y cómo es la vida en una cuenca minera. Entre otras muchas cosas, ¿no?, lo que se puede encontrar, pero, bueno, así a grandes rasgos. Es un viaje en el tiempo, a mediados del siglo XIX, y luego un recorrido por todos esos 100 y pico años de siderurgia al principio y de minería después en nuestra comunidad. Indudablemente, en un territorio como Castilla y León, igualmente como la provincia de León, es una historia que necesariamente había que contar y que tiene, a través del Museo de la Siderurgia y la Minería, un planteamiento
didáctico, educativo, que garantiza a perpetuar un legado que ha marcado el territorio, que ha marcado las gentes durante muchas generaciones y que define la realidad de una provincia como León. Sí, porque claro, ahora la minería está muy de moda, entre comillas, y por desgracia, ¿no? Porque ha desaparecido la minería del carbón en la provincia de León, en la provincia de Palencia, incluso en Burgos, ya hace tiempo que desapareció, y está muy de moda. Bueno, se están escribiendo libros, estamos haciendo exposiciones, pero nosotros ya hace muchos años, desde el año 91 en esta comarca no había minería y en ese momento se planteó, por un lado, que había que dar una salida económica a toda una zona y nosotros fuimos una parte que se creó para dinamizar un poco el turismo, entre otras muchas alternativas económicas que había en la zona, pero por otro lado en aquellos años, hablo del año 91 y luego cuando el museo ya se abrió en el año 2008, todavía no existía ese sentimiento de pérdida de una actividad y de toda una cultura, que era la cultura minera, y entonces alguien se planteó que ya era el momento de que hubiera un lugar en el que se reconociera ese esfuerzo que se ha hecho durante 170 años en muchas zonas, en muchas comarcas de León, de Palencia y te digo de Burgos, bueno, pues un esfuerzo que se ha pagado en forma de vidas también y que ha llevado el progreso a muchos lugares de la comunidad y de España. Y en ese sentido era también una deuda que teníamos, ¿no? con estas personas y nuestro legado, bueno, el legado que nos han dejado esas personas lo tenemos que transmitir y tenemos que las siguientes generaciones lo conozcan y ese es el papel un poco que jugamos en el museo. Transmitir este legado a las personas que viven hoy, a las que vengan y a las que vengan luego. Un planteamiento de museología crítica en un concepto renovado del papel de los museos. Indudablemente son instituciones que contribuyen, como es vuestro caso, a dinamizar el territorio, a generar valor. Esto en el ámbito rural es especialmente importante. ¿Crees que este tipo de modelos, del que el Museo de la Siderurgia y la Minería puede ser indudablemente un caso de éxito, un exponente está lo suficientemente desarrollado, vamos a decir, en Castilla y León o en España, por elegir un territorio más amplio? ¿Y cuáles son las razones por las que se debe apostar de forma decidida por implementar dentro del ámbito rural o de territorios con ese tipo de carencias un proyecto cultural de estas características y sobre todo, claro, un proyecto cultural que realmente tenga la capacidad, la potencialidad de desarrollar ese efecto dinamizador? Bueno, nosotros no somos ejemplo de nada, ¿no? Pero quiero decir que sí que en su momento fuimos el primer museo autonómico, porque no hay que olvidar que el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León es un museo autonómico. La Comunidad de Castilla y León tiene 4, tiene el MUSAC en Arte Contemporáneo en León, Evolución Humana en Burgos, Etnográfico en Zamora y el de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero. Por tanto, somos el primero y único museo autonómico que está fuera de una capital de provincia y que está en el entorno rural. Y está, como te decía antes, por ese motivo, ¿no? Es decir, porque estamos en un espacio muy singular, unas instalaciones únicas y además porque la cuenca de Sabero fue la primera gran cuenca minera que cerró y ahí se implantó, ¿no? Y fue una experiencia, al principio fue una apuesta un poco arriesgada, en todos los sentidos, también sobre todo pues, a nivel político, es decir, hacer una inversión, bueno, de cierto calado, ¿no? En un entorno rural, bueno, no tiene muchas, no trae luego muchas ventajas, ¿no? A nivel político tal vez, ¿no? Si se piensa solamente en ese tipo de actuaciones. Pero yo creo que somos el ejemplo de que puede existir un museo de calidad, un gran museo en un entorno, bueno, en este caso, pues fuera de una ciudad. ¿Esto quiere decir que por estar fuera de una ciudad ese proyecto tenga que ser menor? No, para nada. Es decir, creo que está demostrado que además hoy en día, bueno, las comunicaciones son buenas comunicaciones. Una persona puede venir de León Capital a Sabero en 45 minutos, una persona puede venir de Madrid en 2 horas y media y cuando generas contenidos de calidad, a mí sí me apetece ir a ver un musical, voy a Madrid. Si a alguien le apetece ver una exposición concreta e interesante de Sabero, pues vendrá de Madrid a León, ¿no? Como sucede un poco a vosotros. El que quiera conocer el edificio estupendo de Gaudí en León, pues no le va a quedar más remedio que venir a León a verlo. Entonces, bueno, tenemos esos lugares. Hay que buscar también, claro, un poco las sinergias de los sitios y hay que pensar en un concepto muy abierto. Bueno, ya lo hablaban hace muchos años, ¿no? Los museólogos franceses, ¿no? Los ecomuseos, donde iban ya más que
de monumento a territorio, ¿no? A itinerario. Entonces, bueno, el generar un espacio como nuestro, un entorno como el de la comarca de Sabero, no solamente es el museo, es todo el patrimonio minero que se pone en valor y que uno lo visita, son las rutas de senderismo que se han creado en torno al centro. Es decir, es una confluencia. Al final nace el museo y dinamiza, como decías tú, bueno, pues se van generando otras alternativas, otros museos cercanos, y al final somos un tejido cultural que atrae gente y que está demostrado. Yo lo tengo muy claro, si haces algo dentro de tus limitaciones con la calidad suficiente, bueno, eso en la ley de Say, ¿no? Que decimos los economistas, es decir, bueno, pues toda oferta genera su propia demanda. Al final, si tú haces una oferta interesante, generas tu demanda. Y yo creo que es difícil, no es lo mismo crear un museo en una ciudad con 1 millón de habitantes que crearla en un pueblo con 1000, pero no es imposible y puede funcionar dentro de sus parámetros, lógicamente. Bueno, son dimensiones comunitarias diferentes, pero obviamente parte no solo del encanto, vamos a decirlo así, sino de la justificación está el entorno, es donde tiene sentido un museo de esas características, ¿no? Es un discurso que solo se entiende precisamente en ese entorno. Y es que es otro aspecto muy importante, Roberto, las comunidades locales son determinantes, ¿no? El tender puentes, que el museo se conciba también en el exterior, que se integre, que encaje en un contexto sociodemográfico y que las comunidades lo asuman como un proyecto propio. ¿Eso os ha ocurrido a vosotros? Bueno, a ver, para nosotros las comunidades locales, no sé si determinantes, no sé si me quiero decir tanto, son muy importantes. Lo que pasa es que para nosotros tenemos claro cuál es nuestra función. Nuestra función es dar a conocer el trabajo y la cultura minera y siderúrgica, el lugar en el que estamos también, la Ferrería de San Blas, y nosotros, por ejemplo, programamos de manera general, es decir, pensando en cumplir estos objetivos. No programamos pensando en nuestra comunidad local, porque si no, bueno, nos acabaríamos asfixiando, ¿no? Entonces, nuestra programación es muy abierta. Abrimos las puertas, ¿no?, a nuestra comunidad local, estamos encantados de que participen, pero a nuestras actividades viene gente de León, de Palencia, de Guardo, de Oviedo, de Ponferrada, de todos los sitios, ¿no? Porque nosotros programamos un ciclo de conferencias que creemos que cumple con nuestra misión y con nuestros objetivos y va dirigido a las personas interesadas en esa temática, ¿no? Y es muy variada, no solamente es el entorno local. Pero sí que es cierto que el habernos integrado como lo hemos hecho tan bien, ¿no? Creo, lo digo yo, bueno, soy el director, que voy a decir, ¿no? Habernos integrado también en nuestro entorno natural, ¿no? En Sabero, en la comarca, que es muy amplia, no solamente Sabero, la comarca de Cisterna, sino la comarca de la montaña, ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque la gente, en su mayoría, siente el centro como algo suyo. Esto tiene algo positivo y tiene algo negativo, ¿no? Porque cuando eres anónimo y tienes un gran museo en una gran ciudad, bueno, pues digamos que no tienes esas presiones tan cercanas, ¿no? Pero cuando sales a tomar un café y el vecino de turno te dice, oye, esa exposición que tenéis ahora me gusta o no me gusta, tal, cuando tienes esa relación tan cercana con tu entorno, tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero en nuestro caso pesa mucho más la parte positiva. Estamos encantados del lugar en el que estamos muy satisfechos de la relación con instituciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Sabero, que está ahí siempre para echar una mano, porque claro, el hecho de estar en un entorno rural, igual me adelanto a la conversación, ¿no? Pero tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Ventajas muchas, podemos hablar de ellas, pero uno de los inconvenientes fundamentales es, bueno, pues somos un vecino más y tenemos las mismas carencias que tienen todos los vecinos del entorno rural, que es la falta de servicios, en su mayor parte. Sobre todo, bueno, pues en esta pandemia nos hemos dado cuenta del tema de las comunicaciones, ¿no? De las telecomunicaciones. Y, sin embargo, como estamos en ese entorno, pues ese sentimiento de vecindad que existe y que todavía, por suerte, permanece en los pueblos, nos acoge. Somos un vecino más y tanto el ayuntamiento como cualquier vecino te echa una mano, levantas el teléfono si tienes una carencia, porque para lo que vosotros es cruzar la acera y resolver algo en 10 minutos, un trámite, una compra o algo, para nosotros igual requiere toda una mañana, León. Sin embargo, a veces pues tiras de un vecino y te ayuda. Oye, no irás a León mañana, sí, pues mira, me hace falta que me traigas esto. Bueno, pues te lo trae. Entonces, y eso lo hace porque en estos 13 años han visto que somos alguien más, uno más, ¿no? De esa vecindad, de esa comunidad. Y bueno, te decía antes que nosotros no es determinante porque no nos volcamos solamente en eso. Nosotros no somos la casa de cultura del municipio, evidentemente, pero
pero somos corresponsables bueno, pues con la vida social y cultural del entorno y súper agradecidos. Y creo que la gente también lo ve de esta manera, ¿no? Nos hemos integrado todos bastante bien. Bueno, esos son los aspectos, digamos, más emotivos, ¿no?, de lo que representa radicar una institución cultural en el medio rural, ¿no? Esa vecindad que se palpa, que es tan tangible en cosas como las que tú nos has contado, bueno, pues de alguna forma evidencian, ¿no?, el sentido que tiene de una institución como la vuestra, que tiene una entidad autonómica, pero que como el resto de los museos se crea para el mundo, no se crea obviamente solo para el municipio en el que está radicada, pero como el municipio pues de alguna forma lo vive como propio, se integra y colabora, ayuda, porque indudablemente lo percibe como algo muy positivo para su territorio. ¿Cómo habéis vivido todo este tiempo pandémico, con esos periodos de cierre, de confinamiento, y hacia dónde han ido las energías del staff y qué es lo que os ha pasado por la cabeza a lo largo de todos estos meses de confusión, a veces de agitación intelectual, de angustia en algunos momentos, supongo, pero también de esperanzas, ¿no? Pues lo hemos vivido yo creo como todos, ¿no? Al final, porque hemos pasado por todo, por esa montaña rusa, ¿no? Por todos los estados de ánimo, desde el shock inicial a no creerte nada, hasta, como dices tú, esa sensación de ¿y ahora qué? ¿No? Porque nosotros, bueno, cuando empezó la pandemia teníamos pues, dos preocupaciones, ¿no? La primera un poco de carácter interno, es decir, había que cuidar y proteger de la salud de trabajadores y de todas las personas que día a día se relacionan con el museo, y eso, bueno, pues lo hicimos como lo hicimos todos, un poco de esa manera, ¿no? Actuando según nos iban indicando y bueno, poniendo en marcha temas que no teníamos, como era el teletrabajo en algunos, bueno, reuniones online, ese tipo de cosas internas. Pero luego nos surgió pues esa angustia, ¿no? Decías tú, más reflexiva, más intelectual, de decir, bueno, ¿y ahora qué? Pues nosotros tenemos un objetivo como museo. O sea, una tienda de ropa, pues su objetivo es vender ropa. Y nosotros tenemos un objetivo que es seguir trabajando porque se conozca la historia y la cultura minera, siderúrgica, que la gente conozca la historia de este edificio. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Si tenemos las puertas cerradas, si nadie va a venir a vernos, si no vamos... Y bueno, pues esto, como todos, ¿no? Nos espoleó para dar vueltas a la cabeza, no para inventar nada, porque todo estaba inventado. Todo el mundo ya usaba los canales, las redes sociales. Lo que pasa es que, claro, cuando es un museo muy pequeño, tú no tienes un community manager, ni tienes nadie dedicado a estas cosas, te lo tienes que hacer tú. Entonces, bueno, pues arrancas de cero, con un montón de limitaciones. Nos dimos cuenta de repente que en aquel momento, ahora ya sí, no había fibra en este lugar. Entonces, claro, era una locura. Teníamos un 3G que de vez en cuando nos regalaba un 4G cuando quería. Entonces, arrancabas con un Facebook en directo, explicando una exposición temporal para que todo el mundo lo viera, y de esa manera tenías que ir haciéndolo. Al final, incluso tuvimos tanto éxito que la cosa se vino abajo por culpa del éxito, porque nuestro Facebook se nos cayó, porque todo el mundo entraba, de repente pasamos de tener 1.000 a tener 5.000, entraban colaboradores de diversos sitios para intervenciones en directo, y Facebook, cuando vio aquel lío, pues nos lo bloqueó y bueno, y partimos de cero, pero bueno, también nos dio alegría. Digo, mira, al final... Entonces lo planteamos de esa manera, pues tratando de llegar a todos los sitios con los medios que teníamos. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. En este año tenemos colgados en YouTube ya como 130 vídeos propios. Eso quiere decir que estamos a una media de 10, 12 vídeos al mes, explicando nuestras piezas, explicando nuestras exposiciones, charlas con expertos de diferentes temáticas de minería, de siderurgia, de mineralogía, en fin. Entonces, claro, de repente, de no tener prácticamente nada, a un ritmo de 10, 12 vídeos online todos los meses, pues para nosotros fue un cambio radical. Nos abrió, no es que nos abriera la mente, pero por lo menos nos sacó de nuestra zona de confort. Y es algo que, bueno, también está muy de moda, ¿no? Llegó para quedarse. Pues sí, se ha quedado. Hemos ido frenando un poco estamos combinando ya la programación presencial con la online, pero la online sigue teniendo su peso, 30 o un 40% ya cada mes, y eso nos sirvió para ver que había otras maneras también de comunicarnos con la gente, también de repente para ver que el mundo era muy grande, porque si tú haces una conferencia y te vienen
70, 80, 90 personas o 60, pues hemos hecho conferencias online, pues eso, con 1000 y pico personas que las siguen o que luego las descargan o las ven, con gente de un montón de países, con gente emigrada que de repente te ha descubierto y que te sigue. Bueno, toda una alegría, ¿no? Porque a pesar de nuestra vocación, como te decía antes, universal, en el fondo siempre, oye, llegas donde llegas, pero gracias a esto nos ha espabilado a todos. Esa es la realidad, nos ha puesto un poco frente al espejo. Hemos visto los problemas que teníamos, como te comentaba, sobre todo por estar en este entorno, pero bueno, pues hemos ido superando con ayuda además de bueno, pues, la Junta, que también al final te ha mejorado todos los medios que tenías también tecnológicos y la voluntad y el trabajo de, bueno, de las personas y colaboradores que se han volcado todos y todo el mundo se ha ofrecido para que esto, bueno, pues siguiera funcionando. Y yo creo que, a pesar de abrir, cerrar de esa manera, hemos cumplido en estos meses, bueno, con nuestra misión. La llama de la minería y de la historia minera, pues ha seguido ahí viva de otra manera. Bueno, pues es así. Bueno, la minería se concibió bajo tierra y de alguna forma durante ese tiempo vosotros Ahí hemos como estado muchos de ocultos. los hemos tenido que permanecer sepultados, ¿no? Trabajando con esa luz del candil en ese 3G que nos ha alumbrado y nos ha aportado luz para que el museo trascendiera, ¿no? Yo no sé, Roberto, si de alguna forma vosotros también percibís que se abre una cierta, como se dice ahora, ventana de oportunidad, ¿no? Porque es verdad que los territorios más allá de los grandes núcleos poblacionales de la España hiperdesarrollada o la España llena, dan paso a otras realidades. La gente está ávida de descubrir, de conocer, de aprender en condiciones de más eh, confort, en el sentido de espacios que ofrezcan más seguridad, menos masificación, que inviten al contacto con la naturaleza, con el territorio, con el origen, eh, ofertas culturales indudablemente muy familiares, como puede ser la vuestra, y que a lo largo de los próximos tiempos pues pueden experimentar un crecimiento importante en el sentido de un aprovechamiento de esas oportunidades que muchos eh, agentes del sector del turismo, también de la cultura, ven o perciben que pueda producirse. Sí, mira, nosotros, por ejemplo, bueno, a nivel de museo, ¿no? Y luego te hablaré un poco, si quieres, a nivel de territorio. A nivel de museo, bueno, siempre tuvimos un perfil de museo familiar. De hecho, tenemos el sello Turismo Familiar, fuimos el segundo museo de España, después el TIS en tenerlo ya hace bastantes años, nos orientamos también en ese perfil, pero vimos sobre todo a partir del verano nuestro público cambió bastante y empezamos, como te decía antes, sobre todo el verano, julio, agosto, septiembre, empezamos a ver un público muy diferente. Parejas con niños, gente, había bajado mucho la media de edad, gente muy joven. Es decir, nosotros comentábamos allí después de ver un poco estadísticas y ver las jornadas y los días y qué gente había venido y decíamos, bueno, esto está cambiando. Es decir, ese perfil que no teníamos ya visitas escolares, se acabaron las visitas bueno, pues de asociaciones culturales ya de una edad que solían venir y tal, todo eso se acabó y llegó ese público que de otra manera muchas veces comentábamos que nunca hubiese venido por aquí, nunca hubiese venido por el museo y venían buscando lo que tú decías, ¿no? Venían buscando cosas nuevas, venían buscando espacios abiertos y nos lo decían, jo, pues no sabía yo que estabais aquí, y volvían, han vuelto con amigos, con familiares, entonces ha sido una oportunidad grande porque nos ha abierto ese otro perfil que tal vez no teníamos de esas edades, que parece que nosotros éramos o muy jovencitos o estábamos ya de 40 para arriba o 40 y pico para arriba, pero ha venido ese perfil entre 20 y pico, 30 y pico, gente que viene a pasar el día, a hacer rutas de senderismo, con sus dos niños, con un perro, y luego te entran a ver el museo y se sorprenden, ¿no? Porque no se les hubiese ocurrido nunca. Entonces yo creo que eso es una oportunidad importante que nos ha dado a conocer, que nos ha abierto a ese público nuevo, que yo creo que también, como decía antes, viene para quedarse, porque al final, bueno, esto no va a ser de hoy para mañana. Y luego a nivel de territorio, sí que estamos viendo, a ver, lógicamente esto no es la panacea. Aquí, mira, cada uno, pues oye, vive donde quiere o donde puede, tiene su vida donde realmente quiere o puede. Tiene que haber algo
por lo menos en estos entornos, unas oportunidades mínimas, antes de telecomunicaciones y ese tipo de cosas para que uno decida asentarse o no, pero sí que se está viendo a nivel de territorio mucho movimiento, mucha compraventa de vivienda, mucho vecino nuevo que ha llegado en estos, bueno, cuando digo mucho, claro, en un pueblo de una zona de 1.000 habitantes que te vengan 10 o 12 vecinos nuevos, te puedes imaginar, es un boom, ¿no? Es un boom, bueno, pues sí que igual, no lo sé, tampoco llevo yo, no soy que lleva el padrón, pero así a ojo te puedo decir que sí, que bueno, una docena o 15 personas que han venido a consecuencia de esto, que han buscado casa, que la han comprado, algunos han quedado de forma permanente, otros vienen regularmente. Entonces, yo creo que, bueno, sí que ha sido también un redescubrimiento. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Esto ya sabes cómo funcionan estas cosas. Pero, por lo menos, bueno, dentro de todo lo malo que ha sucedido, a nosotros nos ha servido para que se nos conozca en otras capas de perfil de usuarios y muy contentos. La verdad es que, bueno, al principio el verano pasado fue muy duro porque además era un público, yo creo que poco acostumbrado también a visitar museos. Bueno, tenías que tener otro perfil, un trato diferente, mucho más tenso con ellos y muy bien. Que buscaba otras alternativas de ocio, ¿no? Probablemente gente que prefería del tradicional turismo de sol y playa, de costa, ¿no? Y que en esto pues buscó otras cosas que hacer y más un turismo de interior, de proximidad, más tranquilo, ¿no? Sí, sabes también, normalmente nosotros somos un museo, antes cuando hablábamos de estar en un entorno rural o no, nuestro museo es el visitante que viene normalmente, un 90 y pico %, viene porque quiere venir. No sé si, a ver, me explico, es decir, viene porque quiere venir a ver el museo. No está dando un paseo por la ciudad y se ha encontrado con una exposición que está anunciada en un museo y entra, ¿no? Claro, venir aquí es 1 hora, 2 horas, entonces requiere venir. Y estos visitantes que nos venían por el verano no venían exclusivamente al museo, sino que ellos venían ya a la montaña de León, a hacer sus rutas de senderismo y nosotros éramos un complemento. Entonces también está bien porque ya estábamos dentro de, bueno, pues una especie de paquete de ocio cultural que cada uno se creaba. Entonces, bueno, es abrir un poco posibilidades. Bueno, pues indudablemente afrontamos este tiempo nuevo con esos retos y también, bueno, pues con esas esperanzas, esas oportunidades. Roberto, pues ha sido un placer charlar contigo, acercarnos al Museo de la Siderurgia y de la Minería, ese gran proyecto, yo decía consolidado, porque efectivamente 13 años en una institución museística pueden parecer poco, pero es indudable que es uno de los museos más conocidos, ¿no? Probablemente tiene una significación muy honda porque la minería explica, obviamente, cosas que han ocurrido en este país, en este territorio durante muchas décadas atrás, que tiene connotaciones positivas, connotaciones negativas y que indudablemente para muchas personas, también para muchas instituciones dentro de lo local, pues era un museo necesario, ¿no? Que había que hacer. Y en este caso, bueno, pues la Junta de Castilla y León, como museo de titularidad pública autonómica, decidió, creemos que con acierto, implementar, aunque indudablemente pues tenéis por delante un larguísimo recorrido para ir acrecentando pues la colección permanente, los fondos, la colección, las cosas que desde el museo se impulsan en el ámbito didáctico y también, bueno, pues para seguir contribuyendo como agente dinamizador desde el punto de vista cultural, turístico y social. Así es que, Roberto, nuestro abrazo a todos los compañeros que forman parte del staff del MSM, nuestros mejores deseos para este verano que ya enseguida comienza y sobre el que tenemos todos pues muchas expectativas y bueno, también naturalmente pues para todos los vecinos del municipio, especialmente para los nuevos que han tenido el acierto de asentarse en ese territorio. Pues que sean muchos más. Pues nada, oye, muchas gracias por acordaros de nosotros y también enhorabuena porque, bueno, estáis también con una trayectoria y una dinámica extraordinaria y siempre nos estamos fijando en lo que hacéis para copiar las cosas buenas. Bueno, estamos, como decíamos, proyectos al servicio de la universalidad y de la humanidad. Nosotros también siempre tenemos un ojo puesto en el MSM porque vemos cosas que nos gustan y de las que aprendemos y naturalmente recomendamos siempre esa visita que es edificante, estimulante, que es un aprendizaje y desde luego es una maravilla en ese entorno. Roberto, un abrazo para todos, muchas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias.
Y nada, a ustedes, pues gracias por su compañía a lo largo de todas estas jornadas que hoy concluyen en el Museo Casa Botines, en nuestro canal de YouTube. Ha sido un placer que disfruten de los museos, porque naturalmente en ellos podemos encontrar y descubrir grandes cosas para aprender sobre aquello que en la vida nos pueda iluminar naturalmente en muchos órdenes. Así es que láncense masivamente, pero con las debidas distancias y normas de seguridad, a disfrutar de todos estos espacios de la cultura y del aprendizaje y del descubrimiento. Así es que desde el Museo Gaudí Casa Botines, muchas gracias especialmente a los profesionales y a las instituciones que nos han acompañado a lo largo de esta semana y naturalmente a todos los que nos han seguido a través del canal de YouTube. Que sean todos muy felices y que les vaya bien. Adiós.